Cómo empezar una iglesia de cero es el programa que vamos a desarrollar el día de hoy. Para llevar a cabo este programa hemos invitado al pastor Sergio Handal, de origen palestino, nacido en Honduras y radicado en la ciudad de Monterrey, y Juan Carlos Valladares. Juntos vamos a dialogar con Sergio de cómo llevar una iglesia de cero a una iglesia relevante. Esta fue la experiencia de un hombre pastor exitoso en la ciudad de Tegucigalpa, con una iglesia pujante, creciente, pero que Dios habló directamente a su corazón para que se movilizara a la ciudad de Monterrey y allí comenzara una iglesia de cero. De tal manera que si Dios está hablando contigo y te está moviendo a comenzar un ministerio prácticamente de la nada, este es el programa que tú debes ver. Escucha esta experiencia, esta visión que Dios dio a Sergio, que puede inspirarte, que puede motivarte y que puede llevarte a un nivel ministerial realmente sorprendente. Entonces, acompáñanos a este interesantísimo programa con el pastor Handal y Juan Carlos Valladares. Qué bueno que está con nosotros. Este es su programa UPL 360 y hoy vamos a estar abordando un tema muy interesante, Raúl. Sin lugar a dudas, Juan Carlos, ¿cómo comenzar una iglesia de cero? Si usted es llamado de Dios a comenzar un ministerio de cero, o usted está yendo hacia un lugar donde tiene que comenzar de cero, este es el programa que tiene que ver, así que no se vaya, vamos a una pausa y venimos con nuestro invitado especial. ¿Quieres estudiar para servir al Señor en tu iglesia? Universidad para Líderes te ofrece 8 diplomados diferentes. Escoge el que más te convenga y ponte a estudiar cuanto antes. Para más información visita universidadparalíderes.com o llama al teléfono 904-415-3464. Las tendencias y nuevas tecnologías del mundo demandan un liderazgo efectivo en nuestros ministerios. ¿Estás listo para afrontarlo? Universidad para Líderes ha creado la modalidad que llevará a tu iglesia a un nuevo nivel, Tu Campus. Es la plataforma para desarrollar integral y efectivamente la visión que Dios ha puesto en tu ministerio. Fundar un campus UPL en tu iglesia es muy fácil. Ingresa a universidadparalíderes.com, llena el formulario con tus datos y comienza a desarrollar el ministerio como nunca lo creíste posible. Bienvenidos al programa de UPL 360. En esta ocasión tenemos a el pastor Sergio Handal, Juan Carlos, con nosotros en esta oportunidad. Bienvenido, Sergio. Gracias por la invitación. Es una tremenda alegría. Excelente. El pastor Sergio Handal está radicado actualmente en la ciudad de Monterrey, desarrollando un ministerio pastoral. Exactamente. Es pastor de origen hondureño, quien emigró a Monterrey para desarrollar este ministerio. Bueno, primeramente Sergio era un pastor muy exitoso en Tegucigalpa. Llegó a ser el presidente de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa, la APT, donde desarrollaron eventos y actividades memorables. Yo creo, a mi criterio, yo no soy de aquella época y para mí esta fue una época de oro. Ustedes dirigieron la APT, pero acertadamente. En una de esas, Sergio viene y me dice: Raúl, me voy a Monterrey a comenzar una iglesia de cero. Entonces me llamó la atención y yo admiré a Sergio porque él era un hombre que estaba en un lugar de prominencia con una de las mega iglesias en aquella ocasión, y dejar su lugar de privilegio, de autoridad, para ir a comenzar algo de cero, me llamó la atención. Definitivamente esto tiene que ser de Dios, etcétera. Y entonces hoy vamos a hablar de eso, Juan Carlos. Por supuesto, y viene la primera pregunta. ¿Qué lo llevó a trasladarse a Monterrey? Pero dejando eso, ese lugar de prominencia, el pastor de una iglesia grande. Sí. No, gracias por la oportunidad. En muy pocas ocasiones he tenido
la oportunidad de manifestar esto públicamente, sin lugar a dudas que el versículo de Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, donde Dios nos anima a que vayamos y hagamos discípulos, tocó mi corazón desde que era adolescente. Y a pesar de que teníamos todo lo que, entre comillas, un pastor puede desear, aspirar. Sí, una iglesia grande, cierto prestigio, la facilidad para comunicarnos con cualquier autoridad Programas del país. en la radio, en la televisión, presidente del APT, reconocido, envidiado y demás. ¿Qué más puede aspirar? Y viene y dice, me voy. Sí, pues precisamente fue ese verso lo que tocó nuestro corazón. Nos preguntábamos, estamos en Honduras, amamos a Honduras, pero hay otros países que no tienen el evangelio con la difusión que teníamos en nuestro país. Recordemos, en ese momento en Honduras, básicamente la iglesia evangélica había llegado a tal punto de un reconocimiento nacional donde no se tomaban decisiones importantes si la iglesia evangélica no diera su opinión. Y nos pusimos a pensar, ¿qué pasa con el resto de los países? ¿Qué pasa con Brasil? ¿Qué pasa con Argentina, Venezuela? ¿Qué pasa con México? Y Dios nos guió. ¿Se puede reproducir lo que está sucediendo en Honduras en otros países? Y yo creo que Dios nos ha llevado a México. Estamos muy felices de estar ahí. Pretendemos básicamente llegar y hacer lo que Dios quiere en esa nación. Hay mucha necesidad, 110 millones de personas en México, de los cuales apenas un 10% dice ser evangélico. Entonces hay mucha necesidad, es un país de muchas oportunidades y fue la Gran Comisión la que nos impulsó. Vayamos a la decisión primigenia, porque esto no es la decisión de un hombre, hay una esposa, hay unos hijos. ¿Cómo recibió esto Loida o fue una cuestión, la esposa de Sergio, cuando le comunica, fue una cuestión mancomunada? ¿Cómo fue eso? ¿Los hijos cómo lo tomaron? Bueno, Dios ya nos había puesto en el corazón ir y comenzar una iglesia. Habíamos pensado Argentina, Chile o bien México. Nos sentíamos un poco orientados hacia Chile. Yo no sé si les he comentado, después de que mi abuela salió de Palestina, mi abuela paterna, ella radicó en Chile durante muchos años. ¿En qué lugar de Chile? En Talca. Ah, mira. Sí, entonces ahí estuvo básicamente viviendo hasta que se casó con mi abuelo, que en ese tiempo era un viudo de 5 hijos. Vino ella a visitar Honduras, lo conoció y dijo, me voy a casar con él, y se casó. Entonces teníamos esa relación cercana con Chile. Sin embargo, con el paso del tiempo, Dios de diferentes maneras nos fue animando a que pudiera ser México. Habíamos pensado en el Distrito Federal y no Monterrey. Y en ese proceso, obviamente, es la bendición de contar con una persona que camina con uno en el matrimonio. Porque Loida no ha sido solamente la esposa del pastor o la esposa de un líder. Ha sido la amiga, compañera. Ha sido mi mejor amiga, una excelente compañera y lo que es más importante, está vendida completamente a la visión de poder alcanzar el mundo, de poder hacer una diferencia en este mundo. Ella vive para eso, no hay que convencerla de que lo haga. Entonces, cuando en un momento dado llegamos y le planteamos la posibilidad, creemos que eso es lo que Dios nos dice, estuvimos orando, ella desde un inicio dijo, si Dios nos abre las puertas, hagámoslo. Sabíamos lo que eso implicaba. Implicaba salir de una situación de cierta seguridad, prestigio, irrelevancia, podemos decir. Irrelevancia, sí, porque por ejemplo, llegábamos a cualquier restaurante y a mis hijos no les gustaba ir a comer con nosotros, claro, porque decían... No los dejaban comer. Simplemente no comíamos. Entonces, llegar a un lugar donde prácticamente uno es anónimo, es algo, realmente para ellos fue genial. Entonces, pero para nosotros... ellos vieron bien la idea de irse. Ellos lo disfrutaron. El reto fue para nosotros, pero sin lugar a dudas, fue la mejor decisión. Los años lo han mostrado. ¿Cuáles son qué es lo primero que hace una persona, un pastor que tiene una visión de esta naturaleza y que decide dejarlo todo y llega a una ciudad desconocida? Y llega a una ciudad donde prácticamente tiene que aprenderlo todo. ¿De 6 millones de habitantes esa? Sí, la metrópoli son 7 ciudades, 6 millones de habitantes.
¿A qué hace una persona? Entonces, ahí cuando llega y nadie lo conoce. Pero yo creo que mejor vamos a dar espacio ahorita, Raúl. Tenemos una pausa y en el siguiente segmento escuchamos la respuesta. ¿Qué hace ahí en una ciudad de 6 millones cuando no conoce a nadie y comenzar de cero todo? Bueno, pues, no se vaya. Esto está muy interesante y va a aprender usted mucho sobre cómo empezar un ministerio desde cero en una ciudad donde nadie lo conoce. ¿Quieres aprender a predicar el Evangelio? Este ya no es un problema. Universidad para Líderes ha creado el Diplomado en Predicación y Elocuencia. 4 cursos prácticos que te convertirán en un predicador elocuente. Para más información visita universidadparalíderes.com o llama al teléfono 904-4153-464. Qué bueno que está con nosotros. Estamos abordando el tema cómo empezar una iglesia desde cero. Y tenemos como invitado al pastor Sergio Handal. Y estamos en el segmento anterior hablando sobre qué pasa, cuál es el siguiente paso. Estamos ya aquí, nos bajamos del avión, tenemos las maletas. ¿Qué sigue? Asumiendo de que existe una visión, porque nunca se puede comenzar un ministerio, es una mala idea comenzar un ministerio si uno no tiene claridad hacia dónde se puede dirigir ese ministerio. Y yo creo que Dios nos dio una visión bastante clara. Una de las cosas que nos enseñó es que no podía existir tal cosa como un divorcio entre evangelismo y discipulado. Lamentablemente da la impresión que muchas iglesias están divorciadas o tienen en pelea ambos conceptos. Para nosotros es parte de un mismo proceso. Hay un momento en que hay que evangelizar. Hay un momento en que hay que llevar a esas personas que han creído en Jesucristo a través de un proceso hasta que ellos sean personas maduras, desarrolladas en la fe. ¿Cómo comenzar una iglesia de cero? Evangelismo. Yo sé que hay muchas personas alrededor que dicen, oye, ¿qué hacemos? Quisiéramos tener más personas en la iglesia. Y casi siempre caemos al punto. Pero seamos concretos, Sergio. Sí. Yo estuve hace un par de años en Monterrey y entonces Sergio me dijo, esta era mi oficina, Starbucks. Sí. Entonces allí él llevaba a unas personas, iniciaba un diálogo, hacía unas reuniones. Sí. Cuéntanos eso, porque esas son cosas, detalles prácticos que le va a servir a la gente. Ah, claro. Recordemos, llegamos a un lugar, en ese lugar nadie nos conoce. ¿Qué razón habría de tener una oficina? Ninguna, gastos absurdo. Operativos. Y por cierto, todavía el Starbucks sigue siendo mi oficina. Él me llevó a su oficina, sí, yo estuve en la oficina de él. La diferencia es que Starbucks. al kilómetro y medio, 2 kilómetros al alrededor, tengo 9 Starbucks. Así que puedo ir de uno en otro. Al que fuimos ya lo conocían, señor Handal, quiere lo mismo de siempre. Ya. Sí, es cierto. Pero una de las cosas que precisamente hoy en día existen en los cafés, para dar un ejemplo, es la oportunidad de sentarte, simplemente de poner un café y comenzar a hablar. Desde fútbol, cómo está la vida, cómo está la política, y en un momento empezar a inmiscuirnos y profundizar en pláticas espirituales. Un ejemplo, más o menos alrededor del tiempo en que Raúl nos visitó en Monterrey, tuve una conversación con un ex candidato a la alcaldía de Monterrey. Estábamos sentados y en un momento dado le hice la pregunta, oye, ¿y dónde estabas tú? Le dije yo a él, para el 11 de septiembre del 2001. Yo quería hablar con él acerca de la Biblia. Y él se quedó callado y me dice, ¿sabe algo? Estaba en Dallas. Y en ese momento tenía a mi papá bastante grave, en un hospital en Dallas. Y mientras él me estaba conversando acerca de su papá, porque estábamos rememorando el 11 de septiembre, comenzó a expresarse con dolor del 11 de septiembre y yo pensé que había sido por la caída de las Torres Gemelas. No, sino que en esa fecha su papá falleció. Y en ese momento comenzamos a hablar del Evangelio con absoluta transparencia y claridad. Años después, el mejor amigo de él, mejor dicho, menos de un año después, uno de los mejores amigos de él, comenzó a congregarse en nuestra iglesia y está. Entonces, si alguien me pregunta, ¿qué fue lo que allí sucedió?
hubo la intención de comenzar una conversación espiritual con alguien. Y Dios abrió las puertas. Hay momentos en que hacemos preguntas similares y la gente no presta atención. A la gente no le interesa. Yo creo que a la persona que Dios le ha preparado el corazón, esa persona reacciona. Por lo menos en ese momento. Y era el momento de Dios para él. Era el momento para hablarle de Jesucristo. Y ese tipo de oportunidades no se dan al azar. O muy rara vez se dan al azar. Yo creo que hay que gestionarlas. Una iglesia no crece sin evangelismo. Queremos ser más grandes, claro. Tenemos que evangelizar. Y tenemos que evangelizar con inteligencia. ¿Qué papel juega la cuestión cultural? Vamos a hablar de... No es lo mismo que un hondureño vaya a un café en Tegucigalpa y hable con otro hondureño a decir, hey, un hondureño que está en Monterrey hablando con un mexicano, o digamos, y no solamente eso, sino que el hecho de que México es un país que está mucho más cerrado al evangelio que muchos otros países en América Latina. ¿Qué papel juega eso y cómo nosotros podemos saltar esa tranca, pues si podemos decir? Sí, en primer lugar no hay que acomplejarse. Y yo creo que un buen ejemplo lo tenemos en Raúl. Raúl creyó que se podía hacer algo y Dios los ha usado a todos ustedes como equipo. Son un equipo y están haciendo una labor extraordinaria. Y yo creo que cuando uno cree que Dios nos puede abrir cualquier puerta en el mundo, y lo creemos porque nuestro Dios es grande, simplemente sucede. Y yo creo que no hay que ir acomplejado a ningún otro país. Es cierto que México es un país, digamos, culturalmente más desarrollado que el nuestro, infraestructura y todo eso. Hay que llegar, la gente está necesitada. O sea que el problema no es la cultura o el país, es la mentalidad de la persona con que va, al campo. En mi opinión, así es, porque yo he escuchado pastores que me dicen en Monterrey, no, que mi iglesia está condenada a tener 100 personas para siempre. Y yo le pregunto, oye, pero ¿por qué determinada iglesia tiene una membresía de 1,500 y tú de 100? Si realmente esta es la tumba de los misioneros, ¿por qué hay una iglesia que está creciendo? Entonces me doy cuenta de que el problema no es... la mentalidad de la persona. Ese es el problema. Simplemente se acompleja, cree que no es posible. Pero Filipenses 4:13 es bastante claro. Todo lo puedo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y eso es bueno especialmente para las personas que nos están escuchando. No solamente para comenzar una iglesia, sino que enfrenta alguna montaña, algún gigante que cree que no puede sobrepasar. Con Cristo todo es posible. Así es, yo creo que debemos de hablar un poquito más sobre ese tema de la mentalidad, ¿no? De la actitud, pero eso tenemos que hacerlo en el próximo segmento. Qué bueno que está con nosotros, no se vaya. ¿Te gustaría conocer las grandes doctrinas de la fe cristiana y hacer un estudio panorámico de ellas? Universidad para Líderes te ofrece el diplomado interactivo en Teología Sistemática completamente gratis. Regístrate ahora mismo en www.universidadparalíderes.com. ¿Quieres estudiar para servir al Señor en tu iglesia? Universidad para Líderes te ofrece 8 diplomados diferentes. Escoge el que más te convenga y ponte a estudiar cuanto antes. Para más información visita universidadparalíderes.com o llama al teléfono 904-415-3464. Qué bueno que está con nosotros, este es su PL 360. Sergio, estábamos hablando, la mentalidad juega un papel muy importante. Pero hagamos un salto porque la gente está ávida de saber qué hago yo. Yo quiero comenzar de cero. Sergio, estrategias bien puntuales, 1, 2 y 3. Estrategias que un hombre debe, o una mujer, si ese es el caso, qué sé yo, que va a iniciar un ministerio, ya sea X o Y, para comenzar un ministerio. Debe de tener una visión clara de Dios con respecto a comenzar el ministerio. Ok, porque no solamente una iglesia, lo que él está diciendo es un ministerio, puede funcionar para un ministerio. Visión clara, número 2. Número 2, la estrategia. No existe visión sin estrategia. Ok, ¿cuál era la estrategia de Sergio Handal, que viene de un lugar de prominencia en Honduras a una ciudad de México, del norte de México?
un proceso, estrategia es igual a proceso. No puede existir una estrategia sin un proceso. Y el proceso debe de ser de la A hasta la Z, donde A es la persona no ha creído en Jesucristo, no es ni siquiera mente salva, no es una persona ni siquiera que conoce las Escrituras. ¿Cómo podemos llevarla hasta convertirse en una persona madura, perfecta, como dice la Biblia, en Cristo Jesús? Entonces, es un proceso que implica paciencia. Yo creo que una de las tumbas... ¿Cuánto tiempo tardaste tú en tener ya tus primeros servicios ya con gente ganada en México? Comenzamos en septiembre del año 2006 con nuestra primera reunión de iglesia. ¿Cuánta gente tuviste esa primera 35 reunión? personas. Comenzamos la iglesia con 35 personas. Puede sonar poco en comparación a otras tantas iglesias que hacen un... O sea que hubo una semana donde que tú estuviste... estuviste allá, que no sé, ¿cuántos meses estuviste antes de celebrar la primera reunión? Estuve 9 meses antes de abrir la primera reunión. O sea que durante 9 meses él contacta y alrededor de 35 personas en el primer... ¿Y eran personas involucradas ya o no? La mitad de ellos eran personas involucradas. Y de hecho... ¿Y qué pasó durante esos 9 meses? ¿Se reunían en el Starbucks? No, todavía no existía el Starbucks. Nos reuníamos, formamos un grupo de crecimiento, porque parte del proceso implica aquella persona que ha aceptado a Cristo como Salvador, es un nuevo creyente, necesita crecer, necesita amigos. ¿Qué mejor lugar que un grupo de crecimiento? Entonces los invitábamos a ellos a formar parte de un grupo de amigos. ¿A tu casa? En nuestra casa. Y comenzamos con un grupo, que básicamente comenzó en mi casa. Posteriormente multiplicamos ese grupo y fueron 2. Y en ese momento tomamos la decisión, vamos a abrir la iglesia. Yo le recomiendo a muchos pastores, especialmente aquellas personas que pretenden comenzar nuevas iglesias, que consideren la posibilidad de grupos de crecimiento lo antes posible. Esto fue lo primero que tú hiciste, es evangelizar y captar personas para un grupo de crecimiento. Eso fue te lo reuniste primero. en tu casa o en la casa de uno de ellos, luego ese grupo creció y luego eran 2 grupos. Cuando ya eran 2 grupos, entonces tú decidiste, vamos a hacer el primer culto 9 meses después. Sí. Y la verdad que la estrategia funcionó. Hay algunas personas que nos decían, oye Sergio, ¿y qué cantidad de personas se deben de tener en los grupos de crecimiento antes de abrir la iglesia? Aquellas personas que tienen ya esa experiencia bastante abultada en comenzar nuevas iglesias, sugieren un grupo de 50 discípulos para comenzar. En nuestro caso nos adelantamos un poquito más porque muchas de las personas que estaban con nosotros también eran extranjeros y tenían la necesidad de tener una reunión donde ellos pudieran cantar, alabar, adorar. Entonces dijimos, vamos a correr el riesgo y vamos a comenzar. Visión, estrategia. ¿Cuál sería el tercer consejo para alguien que quiere comenzar? No divorciar evangelismo y discipulado. Hoy en día, y todos nosotros lo sabemos, hay personas que dicen la iglesia tiene que ser para los creyentes, solamente para los creyentes, entendiéndose iglesia la reunión general. Entonces, yo creo que hay que revisar esos conceptos, porque una iglesia perfectamente puede tener reuniones para creyentes a nivel de discipulado en grupos más pequeños. O sea, se les puede dar esa opción. En nuestro caso optamos por abrir la iglesia a todas aquellas personas que quisieron venir con un estudio bíblico que pudiera ser muy sensible a la persona nueva, pero no para ellos. Enseñamos la palabra, enseñamos la palabra con fuerza. La palabra es lo más importante, es la máxima autoridad de la iglesia, pero a la vez con un lenguaje tan fácil, tan sencillo, tan practicable, que hasta un niño lo pueda entender. Interesante. Bueno, creo que vamos a... Hemos terminado el programa, se ha acabado el tiempo, sí, ¿no? Ya hemos terminado. Increíble, todavía nos hace falta otras cosas que discutir, pero bueno, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Muy amable, gracias. Bueno, Espero que los conceptos abordados en el programa de hoy te hayan servido, te hayan motivado y te hayan inspirado para dejar tu lugar de comodidad, tu lugar de prestigio, y hagas el ministerio, el trabajo que Dios quiere que hagas.
Sergio Handal nos ha dicho cómo él, siendo un hombre muy importante, un pastor de una iglesia prominente, relevante y de mucho prestigio, lo dejó todo para comenzar de cero en una ciudad extraña, en un país extraño como es México, y tener el día de hoy mucho éxito. Yo espero que este programa te haya servido, te motive, te inspiras para que Dios pueda utilizarte poderosamente y hacer cosas extraordinarias en este ministerio de pastorear la grey del Señor. Qué bueno que nos has acompañado y Dios sea contigo. Muchas gracias.